Hola, bienvenidos al podcast de los Superfoods. Hola, sean bienvenidos al episodio 37 de este podcast. En este episodio vamos a tratar un tema urgente y también muy importante que ha estado dando la hora en las últimas semanas. Este tema lo han denunciado y visibilizado bueno, la persona que hoy me acompaña en el episodio a través de la red que él integra. Y lo han hecho también otras personalidades importantes, como el doctor Jaime Delgado, por ejemplo, así como organizaciones civiles como Slow Food, entre otras. Y esto es sobre el uso indiscriminado que han tenido los pesticidas y agroquímicos que están habiendo en determinados cultivos de verduras, ¿no? De productos de alto consumo. Teníamos el caso de la cebollita china en un inicio, pero se fueron sumando otras plantas, otras verduras. Entonces, en este episodio vamos a hablar de este tema y también de muchos otros, de la mano del ingeniero Luis Gomero, que nos acompaña hoy día. Y para comentarles un poco sobre el ingeniero Luis, él es ingeniero agrónomo por la Universidad Nacional Agraria La Molina, es fundador y coordinador de la Red de Acción de Agricultura Alternativa, por sus siglas RAE. Es presidente de la Asociación de Productores del Valle de Chillón, profesor universitario, es agricultor, dirige actividades productivas del Fondo Agroecológico Ecosan y es activista ambiental. De hecho, se ha dedicado por más de 30 años a promover la agroecología y la agricultura orgánica bajo, bueno, esta idea de un modo de cultivar sin contaminar la tierra ni lo que brota de ella. Entonces, para mí es un honor tenerlo en este episodio, ingeniero, y hablar de este tema importante y otros temas que tal vez nos traigan a colación en este podcast, ¿no? Entonces, nada, un gusto y muchas gracias por su tiempo. Bienvenido. También muchas gracias a ti por dar esta oportunidad para poder dialogar sobre un tema que definitivamente es muy preocupante porque está en juego la salud de todos. Creo que si no cuidamos la salud de los consumidores, estamos generando un problema serio a nivel social y también a nivel ambiental. Exactamente, y eso es algo que preocupa mucho y creo que merece la pena darle un espacio para hablar de ello. Seguramente mucha gente que se ha ido enterando de esto, pero de una manera muy escueta, ¿no? Muy gaseosa, no está enterada realmente de los pormenores de este asunto. Entonces, por ahí quería comenzar, ingeniero. ¿Qué ha pasado con estas noticias? ¿Cuál es la realidad, la dimensión de lo que se ha hallado en cuanto a la contaminación con pesticidas, ¿no? O con agroquímicos? Bueno, para la información de todos, el uso de plaguicidas o el uso de agroquímicos es una tecnología que empezamos a adoptarlo a finales de la década del 50 y como una alternativa para poder incrementar la producción y la productividad. Creo que cuando se lanzó la famosa Revolución Verde, todos aplaudieron porque definitivamente eh, se tenía una opción tecnológica para poder atender el hambre, para enfrentar la pobreza. Yo creo que en ese momento apareció pues como una de las alternativas más viables en el tema de la producción de alimentos. Pero creo que pasaron los años y cada vez han empezado a aparecer algunas evidencias preocupantes. Quizás una de las primeras investigadoras que mostró por primera vez un problema de esta tecnología fue en el año 1962. La doctora Raquel Carson en Estados Unidos escribió el libro La Primavera Silenciosa. Entonces, creo que ese libro salió en el momento donde la agricultura química estaba en su pleno apogeo, donde todos le rendíamos la pleistesía como una alternativa, pero ella se adelantó a estas preocupaciones que ahora tenemos, ¿no? Ella mostró evidencias de que definitivamente los plaguicidas estaban causando serios problemas a la biodiversidad, estaban causando problemas a al medio ambiente y esas denuncias que hizo ella en ese entonces le costó, pues, como se dice, el ostracismo científico. Ujú. Fue aislada y ahora esta señora es considerada la pionera
del movimiento ecológico orgánico a nivel mundial, ¿no? Ella nunca lo disfrutó de este reconocimiento porque murió muy pronto, pero sus obras siguen acá vigentes y sigue leyéndose. Y cada vez que leemos ese libro y constatamos la realidad y encontramos pues que definitivamente el remedio fue peor que la enfermedad. Hoy Ujú, por hoy cierto. los impactos ambientales, los impactos sociales, los impactos económicos de esta tecnología nos están generando altísimos costos. Tenemos una mayor tasa de enfermedades cancerígenas, estamos teniendo problemas muy serios en el sistema de reproducción, en el balance hormonal. O sea, hay problemas definitivamente que debe preocupar a los consumidores. Y creo que eso es lo que hemos hecho. Yo vengo trabajando este tema pues más de 30 años, desde que salí de las aulas universitarias en el año 90, escribí un libro que se llamó Plaguicidas, Remedios que Matan. Fue creo que el primer libro que puso en cuestión el uso indiscriminado de los agroquímicos y evidenciamos de que la presencia de los órganos clorados, de los órganos fosforados, de los carbamatos, definitivamente nos estaban trayendo demasiados problemas más que soluciones. Y ahora, pasado más de 30 años, ahora podemos escuchar en los discursos de la FAO que tenemos que reducir el uso de estas sustancias. Tenemos políticas del Plan Verde de la Unión Europea que dice que al año 2030 va a reducir el 50% del uso de estos venenos. Entonces empezaron a lanzarse políticas que definitivamente han tardado mucho en poder tomarse cuando deberíamos haber prevenido. Quizás ahora podríamos haber reducido esos impactos serios que ahora tenemos a nivel de la salud y a nivel de los ecosistemas. Y en Perú, ¿cómo estamos en Perú en cuanto a estos mandatos de la FAO, estas recomendaciones? Yo creo que estamos demasiado lentos, ¿no? Nuestra institucionalidad es muy débil, muy frágil, no está respondiendo a las demandas de los consumidores, no hay esa capacidad de respuesta para poder tomar acciones preventivas, siempre está tomándose acciones netamente curativas. Estamos muy sesgados en el desarrollo del modelo de la producción de alimentos, muy dependiente a los insumos químicos. Para prohibir unos productos se tarda demasiado. Por ejemplo, en el año 95 planteamos la necesidad de sacar del mercado un producto que se llamaba metamidofos y otro, y un herbicida que se llama paraquat, sumamente peligrosos, ya prohibidos en muchas partes del mundo, pero se han tardado más de 20 años para tomar la decisión. Recién hace un año se ha tomado la decisión de retirarlo del mercado y todavía, como para sorpresa de todos, con los mismos argumentos que se plantearon hace 20 años. Wow, O y esto le sea, afecta a toda una ese, generación, ¿no, ingeniero? O sea, son así 20 es, años o así es. más, toda una Es, generación afectada por estos productos. esa es una irresponsabilidad cuando hace 20 años debería haber tomado esa decisión y recién lo estamos tomando. Y así es la historia y ahora hay una lista de productos que se están planteando que se retiren del mercado, por lo menos para poder mitigar esos problemas que se están generando. Por ejemplo, este caso de la cebolla china que viene pintado de un color azul es que contiene un fungicida, por hecho, para matar una enfermedad que es a base de una molécula que se llama mancozeb. Y el mancozeb está prohibido en la Unión Europea por ser un disruptor endocrino, o mejor dicho, porque afecta el balance hormonal, afecta al sistema reproductor. Entonces, yo me preocupo mucho por los jóvenes, ¿no? Porque ellos están en la etapa de reproducción, van a verse afectados, y si nosotros no cuidamos la salud de las futuras generaciones, estamos pues entrando en un círculo vicioso muy lamentable, y los responsables de eso son los que definitivamente tienen que tomar decisiones, y también, por supuesto, a la falta de las campañas de sensibilización sobre el valor, ¿no?, de lo que debe significar el consumo de alimentos saludables. Y Ujú. por esa razón es que hemos hecho conocer, pero no es solamente el mango, o sea, hay una lista muy Mucho grande de más productos. extensa, ¿no? Y la gente, Ya, es complejo. ahí lo interrumpo un breve espacio para comentarle algo que usualmente la gente dice, ¿no? No, es lavarlas y listo. Pero no es así, ¿verdad? Porque esto no solamente es a nivel externo, sino que está impregnado ya en toda la planta, ¿no? En toda Claro. el Lo que alimento. pasa,
Lo que pasa es que tenemos sustancias, ¿no? Que entran por contacto, o sea, se ponen en la superficie de la planta, pero también hay sustancias que circulan internamente, ¿no? Es algo que también nosotros como parte de la medicina es, ¿no? Unos que son de contacto, otros hay que ingerirlo y circula por el sistema. Entonces, por eso es que no hay escapatoria. Puede ser que haciendo un esfuerzo de un buen lavado, una buena higiene, pueda reducirse, pero no vamos a eliminar el riesgo. Además, lo que ahora preocupa es que no te causa la muerte inmediata. Eso siempre hemos estado preocupados de la intoxicación aguda, Ujú. ¿no? Por esa razón se luchó contra los productos químicos extremadamente tóxicos o de etiqueta roja, porque causaban la muerte a aquellas personas que accidental o incidentalmente podían exponerse. Bueno, eso ya más o menos está controlado a nivel mundial. También más o menos está controlado acá en el país, aunque todavía tenemos unas 3 moléculas que están circulando en el país que son extremadamente tóxicos, pero ya no tanto como antes. Ahora lo que preocupa es todo lo relacionado a los efectos crónicos. Yo llamo a los efectos silenciosos. Eso es terrible porque te das cuenta cuando ya estás con un cáncer o cuando ya estás con una enfermedad crónica que no sabes cómo lo has adquirido y después Exactamente. cuando te hacen, digamos, un análisis, una evaluación, al final tiene una estrecha vinculación con la calidad de los alimentos que has consumido. Entonces, eso es una preocupación global, por eso es que ahora la Organización Mundial de la Salud le está dando más peso específico al tema de los efectos crónicos. Ujú. Y para poder determinar eso no es tan sencillo. Hay una lista de productos ahora con esa evaluación que siquiera no lo analizamos. O sea, la autoridad competente, que en este caso es SENASA, Ujú. IGESA, del Ministerio de Salud y el Ministerio de Ambiente, como que no le están tomando mucha seriedad. Entonces, hoy por hoy, algunos médicos que están investigando todo este tema, cada vez más hay un problema de esterilidad, un problema, digamos, de que las parejas no pueden tener hijos fácilmente. Y uno se pregunta, ¿no? Pues ¿Por qué es antes era esto? muy fácil, ¿no? Muy fácil. Claro. Antes te juntabas con tu pareja, ya tenías ya un hijo rapidísimo. Pero ahora entonces tenemos un problema netamente ligado a que las sustancias diversas, sustancias químicas diversas, están afectando o son disruptores endocrinos y eso ya te afecta todo el sistema reproductor. Ujú. Entonces ahí tenemos ese problema central. Ujú. Y, y lo que pasa ahora es que la agricultura también no se están tomando las previsiones sobre el uso indiscriminado de estas sustancias. Entonces, para darte una idea, del año 2010 al 2016, en ese tiempo nada más se incrementó en un 105% el volumen de consumo de plaguicidas. Eso es enorme. Wow. Eso quiere decir que cada vez más estamos desparramando o fumigando, digamos, las áreas agrícolas con cada vez más veneno. Entonces, cuando vas al campo, tú vas a encontrar pues más gente haciendo aplicaciones y no solo eso, sino es que están generando problemas muy serios, la salud del suelo, que es la base productiva. Exactamente. Entonces, si los suelos están enfermos, entonces definitivamente su capacidad productiva se cae. Y si a eso usamos productos serios que afectan no solamente a la salud, sino también al medio ambiente, afectan a la vida, afectan a los microorganismos, afectan a la biodiversidad, todo es incontrolable. ¿Y Ujú. eso en qué se traduce? En que ahora tenemos más plagas, más, más enfermedades, más malezas que tenemos que enfrentar. Por ejemplo, en el año 1953, cuando todavía no teníamos este tema de la revolución verde Ujú. basado en la agricultura química, teníamos 13 plagas que resistían a los productos que se usaban entonces. Ya en el año 90 teníamos más de 500 y ahora estamos por más de Claro. 600 plagas Están que desarrollando tenemos que fuerza, enfrentar. ¿no? Están desarrollando resistencia, Resistencia. cada vez resistencia. Yo quería justo comentar, antes de que se me vaya la idea, a propósito de lo que mencionaste, ¿no? De estos organismos, SENASA, el Ministerio del Ambiente, y bueno, y su responsabilidad, ¿no? En normar, en monitorear estos temas.
eso por el lado de la institución, pero también hay una responsabilidad muy grande por el lado de la ciudadanía, ¿no? Y algo que pasa usualmente cuando uno va al mercado y menciona pues estos temas, ¿no? A los vendedores, ¿no? Porque uno viene alarmado, ¿no? La respuesta alarmado con estas noticias, ¿no? De hoy la cebollita china y todo, y la respuesta que usualmente encuentra, tanto de los mismos vendedores como de la gente que está ahí, es un poco conformista, un poco mediocre, ¿no? Y te dicen, no, siempre ha habido eso, solo que ahora lo han hecho famoso, ¿no? El abogado lo ha hecho famoso, o tal persona lo ha hecho un poco mediático. Entonces, la actitud es como de reducir el problema, ¿no? Saben que esto es obvio que les afecta, ¿no? A sus actividades. Entonces, ¿qué opinas de esto? ¿Cómo deberíamos comportarnos la ciudadanía o qué deberíamos exigir? Yo creo que ese punto es muy importante porque hay un tema de fondo que tiene que ver con el concepto de calidad de los productos que consumimos. Ujú. En otras palabras, los consumidores en cierta medida están presionando a los productores para que usen más sustancias químicas porque los productores tienen que responder a la demanda, ¿no? Del tipo de calidad que pide el consumidor. Entonces, ahí tenemos por eso una responsabilidad compartida también los consumidores. Y pongo en el ejemplo la cebolla china, ¿no? Las fumigaciones excesivas que se hacen a la cebolla china es para controlar un hongo que ataca, digamos, a la punta de la hoja de la cebolla, solamente a la parte apical. Es una cosa chiquitita. Entonces, porque cuando lo ven media seca la parte apical, los consumidores no Ya no lo lo quieren quieren comprar. comprar o lo dicen, no quieren, simplemente dicen, esta cebolla ya no sirve. Pero sin embargo, si uno conoce esa realidad, tranquilamente sacamos esa parte seca, lo cortamos y la cebolla queda perfecta. Entonces, yo siempre digo, oiga, yo mejor prefiero, digamos, una cebolla que me muestre ese daño, porque significa que no lo han fumigado. Porque si es que esa cebolla no tiene esa puntita seca, ha recibido un bombardeo de productos químicos Wow, impresionantes. increíble. Entonces, por eso creo que acá lo que necesitamos es cambiar el concepto, ¿no? De calidad. Los criterios que se han establecido son criterios visuales, de apariencia, pero no ha habido una voluntad de entender el cómo o qué es lo que contiene los alimentos que nosotros queremos este, consumir. Y eso es un problema y eso es lo que tiene que cambiar y ahí hay una responsabilidad de los consumidores. Y si los consumidores no toman conciencia, sus costos por salud van a ser mayores. Por eso yo siempre digo, la mejor medicina debe ser tu comida. Claro. Porque si tú no inviertes en tu comida, si tú no buscas las condiciones para poder acceder a un alimento saludable con seguridad, te va a pasar la factura, vas a tener alguna enfermedad. Yo siempre también digo, es mejor tener un agricultor de cabecera que tener un médico de cabecera, porque con toda seguridad, si sabes y si tienes un agricultor que sabes cómo está produciendo y tú compras a ese agricultor, con toda seguridad tu salud está protegida. Claro, es La cierto. alimentación es la base para poder garantizar la capacidad inmunológica. Son conceptos diferentes que nosotros tenemos que asumir. Yo creo que si los consumidores no asumen ese reto, bueno, lo que va a suceder es que van a enfermarse más, los médicos van a llenarse de plata, las farmacéuticas van a seguir siendo grandes y poderosos porque van a tener que producir medicamentos. En cambio, los agricultores se empobrecen más porque no se les paga a un precio justo. Ujú. Entonces, lamentablemente en nuestro país, ser agricultor es sinónimo de ser pobre. Mm. ¿Por qué? Porque nunca ha habido una valoración real a la función que cumplen los agricultores para producir los alimentos. Entonces, y eso también se ha traducido en el campo. Entonces, hay agricultores que también dicen trabajo mucho en el campo, recorro el país, y cuando encuentro yo a un agricultor fumigando con veneno su cultivo de papa, y digo, oiga, ustedes consumen esta papa que comían, ¿qué va? Esto se va para el mercado. Nosotros tenemos nuestra parcelita para Ellos nuestro saben, son consumo. conscientes de que eso Ellos es saben, dañino. ellos son conscientes, exacto. Pero, como vuelvo a repetir, hay una corresponsabilidad debido a que no estamos teniendo los criterios bastante claros de cómo podemos nosotros cuidar nuestra salud, cuidar el medio ambiente, cuidar nuestros ecosistemas productivos
para poder tener una buena convivencia con la naturaleza. Ese es el mayor desafío, ¿no? Entonces, esos son los retos que definitivamente necesitamos para que los agricultores entiendan también de que hay un consumidor. Por eso es que ahora el movimiento orgánico, el movimiento agroecológico, está tratando, digamos, de empujar esos procesos y no es sencillo. Usted mismo y bueno, muchos promueven este tema de la agroecología, ¿no? Como una alternativa para la agricultura en el Perú, en nuestro país. Sin embargo, algo, por ejemplo, que se trae mucho al debate es este tema justo que conversábamos, ¿no? La agroecología como un método sostenible versus satisfacer la demanda, que es muy grande, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos balancear entre la agroecología y las grandes cantidades, ¿no? Que se piden o que se solicitan o que se deben generar, ¿no? Para satisfacer la demanda de consumo, la demanda de exportación, entre otros? Porque ahí entra como una suerte, yo no soy experto, usted es el experto, pero siento que ahí entra como una suerte o sea, entra como una contraproducencia, ¿no? Entre uno y otro chocan, porque la agroecología se entiende como algo que es muy orgánico, muy natural, pero a veces eso no satisface pues el volumen, ¿no? ¿Qué tanto de esto es cierto? Cómo podemos lidiar con este tema? A ver, esa es una pregunta clásica que nos hacen a todos los que estamos vinculados con el movimiento agroecológico Ujú, y tenemos una respuesta sólida a eso, y especialmente para un país como el Perú. Nosotros somos un país por naturaleza y por cultura agricultores. O sea que a nosotros no debería nadie enseñarnos no lo que significa ser agricultura, porque nuestra civilización la descubrió, la desarrolló, la validó y lo mantuvo y lo sigue conservando. Esa es una cosa que tenemos que ser conscientes. Lo que pasa es que eh, desde el mundo occidental nos han hecho aparecer que como que esos conocimientos, esas tecnologías no eran eficientes, no eran competitivas y que más bien ahora estamos mirando nuevamente qué hicieron antes ujú, para saber cómo se manejaban los sistemas productivos. Un ejemplo de eso es una de las tecnologías que nos ha heredado nuestra civilización, son los cerca de 1 millón de hectáreas de andenes, que ahora no tenemos capacidad ni siquiera para hacer 1 metro lineal de andenes, ujú, y de las cuales solamente los aprovechamos el 20% de esos andenes. El resto se está destruyendo. ¿Por qué? Porque nuestro concepto de agricultura no está basado en el manejo de la verticalidad ni la horizontalidad, ¿no? Entonces, y esas son las cosas que hay que cambiar. Ahora, otro detalle importante para responder a tu pregunta. El 70% de la comida que llega al mercado interno viene de la pequeña y mediana agricultura. Y la pequeña y mediana agricultura, ¿no? Por lo menos el 50%, su dependencia a los insumos químicos relativamente bajo. Los que están extremadamente dependientes al uso de los insumos son los que están en la agricultura costeña y en los valles interandinos y en la selva los que están trabajando en el cultivo de arroz. Entonces, ¿cuál es la idea? Es cierto, digamos, que en algunos casos podría, digamos, ser necesarios. Eso tampoco nos estamos diciendo que estámonos todo orgánico, porque no sería una utopía eso. Lo que sí decimos es que podemos hacer políticas de reducción a niveles sorprendentes, ¿no? De tal manera que los alimentos que consumamos no tengan ningún riesgo. Por supuesto que también nosotros trabajamos apostando a los productos orgánicos al 100%, pero hay procesos de transición, ¿no? La crisis de los fertilizantes nos ha ujú. ayudado a visibilizar que nuestra propuesta técnica es viable, es realista, porque se apoya sobre los procesos tecnológicos de los recursos que nosotros tenemos en nuestras unidades productivas. Voy a poner un ejemplo para que tengas una idea de lo que sucedió acá en el Valle Chico. Los agricultores paperos decidieron sembrar papa, pero el costo de los fertilizantes era enorme. Entonces dijeron, bueno, vamos a duplicar el uso de estiércol en el campo, de lo que normalmente usamos, y vamos a reducir al 50% el uso de los fertilizantes. Rendimiento, 50 toneladas por hectárea. ¿Cuánto producían antes?
con el modelo de solamente usar productos químicos, 30 toneladas. Entonces, ahí está. Por ejemplo, cómo nosotros manejando un enfoque integral en lo que significa el manejo de la fertilidad del suelo y la nutrición de las plantas, podemos ser más eficientes. Entonces, por eso es el camino que nosotros tenemos que orientar. Y además hay muchos agricultores que ahora no dependen del uso de los insumos. Y esos agricultores tienen que ser potenciados, tienen que ser apoyados, acompañados. Lo que pasa es que en el país solo el 7.5% de los agricultores recibe asistencia técnica. Claro, falta O sea, de los ayuda, dos, ¿no? falta ayuda. No llega, o sea, no es que le des, no es que le des el abono, no es que, dale conocimiento, Claro, acompáñale. técnicas. Fíjate, ¿y saben quiénes llegan a los agricultores? Los vendedores de químicos, Mm. ¿ya? Así como los Como los vendedores visitadores de productos, médicos. exactamente. Ellos llegan a los agricultores. Yo he hecho muchos trabajos, apliqué 1.500 encuestas en la selva y les pregunté de quién recibe asistencia técnica. La respuesta contundente fue de las tiendas de agroquímicos. Wow. Entonces, ese es el gran problema que nosotros tenemos, que el Estado, los gobiernos locales, los gobiernos No regionales, llegan a esas ¿no? zonas. Gobiernos no están llegando o su estrategia, digamos, de acompañamiento a los agricultores no es eficaz, ¿no? Entonces, esos son los temas que hay que corregir. Las alternativas tecnológicas existen, ¿no? Por ejemplo, en los últimos años, por esta cuestión del movimiento orgánico alternativo a nivel global, te voy a dar un dato. En el SENASA están registrados alrededor de 1.000 productos comerciales para manejar plagas y enfermedades, malezas, de las cuales más o menos hay 240 productos biológicos, pero nadie los conoce, nadie los promueve. Y los que han registrado esos productos, que son emprendedores, que son empresarios, no pueden porque no tienen capacidad de poder mostrar sus productos, Mm. porque nadie les está apoyando. Entonces, ¿qué prefieren? El uso, así como en la medicina, de productos químicos genéricos. Claro. ¿Qué pasó el agricultor? El agricultor también se mal acostumbró. Dice, ah, ya, este producto es buenazo porque apenas lo aplica, los insectos mueren. ¿Saben qué significa eso? Si en ese momento que aplicas mueren los insectos, mueren también tus aliados. Mm. Muere la fauna benéfica. La naturaleza está hecho por agentes que compiten y por agentes que nos ayudan. Entonces, si pones un veneno extremadamente potente, matas todo, así como los antibióticos que hacen cuando nosotros nos colocamos un antibiótico, se generas un vacío biológico en tu cuerpo. Y esa es la causa de la resistencia y esa es la causa de que puedes perder tu capacidad de defensa en los sistemas en general, en la agricultura, en cualquier medio biológico, es lo mismo. Esas son cosas que definitivamente no se están transmitiendo, no se están compartiendo. Y entonces lo que hacen los agricultores es calendarizar las fumigaciones. Dicen, ah, bueno, cada semana tenemos que aplicarle el veneno, cada semana la aplica. Pero cuando en realidad técnicamente podría decir, señores, vamos a hacer la evaluación si justifica o no justifica aplicar. Entonces, como no hay asistencia técnica, ellos optan, ¿no?, fumigaciones calendarizadas. Y lo que ahora se llama es previenen el ataque de la enfermedad, pero con un veneno potente. ¿Eso no es prevención? Wow. Con eso lo que estamos haciendo es generar problemas muy serios a nivel de lo que es el manejo de los sistemas productivos en general. Y esas son las cosas que nosotros estamos visibilizando y estamos poniendo en cuestión porque pensamos que haya salida. Y lo digo yo como agricultor, no yo soy agrónomo, soy Claro, no como profesor alguien que universitario, está divorciado, ¿no? De esa realidad, sino así como es. alguien que está ahí Yo mismo en el estoy, yo, campo. yo soy, hago ciencia, pero también estoy metido en la producción. Siento, sufro como cualquier agricultor cuando, digamos, hay problemas. Entonces, por eso es que puedo decir con algún nivel de autoridad de que hay alternativas. Por supuesto que también soy consciente que se necesitan procesos de transición. No estamos planteando decir, oiga, desaparezcan estos insumos, pero dentro de esa lista que te decía de productos, hay productos que son más amigables que otros. Entonces, pero no se usan esos productos amigables, se Ujú. usan los más peligrosos.
no hace mucho encontré, por ejemplo, un producto utilizándose de manera indiscriminada que afectan a los polinizadores. Prohibido en Estados Unidos, prohibido en Europa, prohibido en Asia, Qué terrible. porque acá nosotros seguimos vendiendo, utilizando los neonicotinoides, que son los que alteran o matan a los polinizadores. ¿Saben por qué han tardado más de 30 años en detectar que afectan a los polinizadores? Porque este veneno no mata inmediatamente, Inmediatamente, sino sino poco a poco. a las pobres abejas los desorienta, Ah. ¿no? Y como lo desorienta, no Y pueden es, regresar a sus y es lo colmenas peor, porque y claro, mueren. se orientan por un sistema de navegación las Y, abejas, ¿no? exactamente. Claro, es como si le dañara su Entonces, radar. este veneno lo desorienta. Exacto. Le dañas el radar y como no puede regresar y no llega, muere. Claro, muere porque no ¿No? puede Pero sustentarse. muere del lugar, digamos, de donde, digamos, le ha caído el veneno. O donde, por ejemplo, ha fumigado y ha ido y ha tomado el polen o ha tomado el néctar. Entonces, eso son cosas, pues, que si no lo tomamos en cuenta, estamos destruyendo a nuestros principales aliados. Los polinizadores son responsables de más del 70% de la producción mundial de alimentos. Sin ellos no hay fecundación, Claro, de hecho se sin dice que ellos no se forman los sin las frutos. abejas u otros polinizadores, pues no son solo las abejas, Claro, no claro. o sea, no existiría el mundo, ¿no? Se Así es, acabaría el así mundo. es. Sí, yo tengo dos Y eso, preguntas para ir cerrando eh, esta entrevista, ingeniero. Una es, la FAO ha hecho unos informes sobre la crisis alimentaria, ¿no? El futuro, y ha puesto a Perú como uno de los sitios que serían los más afectados, ¿no? Uno de los países que sería más afectado por la crisis alimentaria. Y esto es curioso porque siendo un país que tenemos tantos alimentos, que tenemos tanta biodiversidad, es como, es irónico, ¿no? No sé, es risible, ¿no? Que realmente seamos uno de los países más afectados. Entonces, por ahí en algún momento, bueno, quería pedirle su opinión sobre esto, qué piensa de esto, pero también, además, comentar que alguna vez usted ha dicho que tenemos que construir nuestro propio modelo de agricultura. Entonces, ¿está ligado un poco este tema de la crisis que podría venir en el futuro con construir o empezar a construir un nuevo modelo? no, yo creo que yo he escuchado y he leído los pronunciamientos de la FAO respecto al tema de la crisis alimentaria. Eh, yo creo que en parte hay algunas cosas que es cierto, pero yo creo que el Perú no está dentro de ese análisis, ¿no? De riesgo desde el punto de vista de la crisis alimentaria. Eh, la única posibilidad de crisis alimentaria que se pueda generar es cuando tenemos una sequía. Creo que eso sí, pero la FAO ha estado anunciando crisis alimentaria por el tema de los fertilizantes. Creo que hay un análisis equivocado, no realista, Ujú, y además hemos tenido al gobierno queriendo comprar la urea ya un año, ujú. no lo ha comprado Sí, y, fallidamente. y fallidamente, y entonces, pero si tú haces un recorrido a los mercados del país, todas están abarrotados de productos, tenemos una oferta diversificada de alimentos Pero de pensando manera en el corto impresionante. plazo, por ejemplo, el próximo año, ¿afectará esto de los fertilizantes, digamos, al stock de productos del siguiente año? No, yo creo que no, yo creo que no. Es cierto, digamos, que quizás algunos cultivos o algunos alimentos que se usan masivamente puedan verse afectados, como lo que sucedió con el caso de la papa, Ujú, como el caso del arroz. Yo creo que estos dos cultivos se han hecho muy dependientes, especialmente la papa blanca, los insumos, eh, pero pienso de que tenemos sustitutos suficientes, que eso también es una decisión del consumidor, ¿no? Podemos consumir camote, podemos consumir yuca, podemos consumir plátanos, somos un país productor de plátanos y además, como quien dice, es un regalo divino porque al plátano no le echan nada, mm. entonces si podemos producir, entonces hay muchos sustitutos. Esa es la gran ventaja de un país megadiverso, ¿no? Entonces, por eso es que desde mi perspectiva, llegándolo solamente al tema de los insumos, no creo que tengamos una crisis alimentaria. Lo
En cambio, si hubiera un problema de sequía, allí sí podríamos estar hablando de una posible crisis alimentaria porque allí sí no podríamos cultivarlo, la falta de agua es un problema, pero los fertilizantes ya lo demostramos, ya pasó, ya hemos superado, digamos, la situación, ahora se está entrando a la normalidad, digamos, el suministro de los fertilizantes. Por supuesto que sigue todavía caro, pero bajó de 300 soles, ahora está a 160 soles. Mm, Entonces, sí es caro, pero también eso es interesante porque los agricultores por primera vez me dicen, mejor pues entonces ahora sí voy a utilizar el estiércol de mis animales. claro, Entonces se está mirando los recursos que están tiene. valorizando un Para poco mí, más. claro, no, está valorado. Yo lo digo esto porque he visto, digamos, en todo el país que se están haciendo emprendimientos para hacer compost, para hacer bokashi, para hacer humus de lombriz, para hacer abonos líquidos y se están vendiendo y además lo interesante de todo es que está dando resultados. Mm, Eso es lo más importante. O sea, se está traduciendo en mejoras de productividad por una razón sencilla, es que al suelo le estamos dando de comer claro. y cuando al suelo le damos de comer, el suelo empieza a responder. Pero cuando le aplicas solamente insumos químicos, el suelo no tiene comida. Entonces su vitalidad, su salud, los microorganismos Claro, es no están trabajando. como si le estuviéramos dando de comer, en cambio antes le damos suero nada más, ¿no? Entonces estaba Exactamente, subsistiendo pero débil. y eso es una cosa, si alguien estudiara, digamos, a profundidad esto, yo creo que encontraría una lógica interesante de cómo el cambio de la matriz tecnológica en lo que significa el manejo de la fertilidad del suelo está pues generando procesos interesantes que pueden ser la base para la sostenibilidad. Y ahí viene para tu segunda pregunta. Yo creo que nosotros como un país megadiverso, somos un país muy accidentado. Nosotros no podemos, no se ha podido implementar la revolución verde. Como quien dice, hemos aplicado la tecnología de la revolución verde como parche, Pero hemos quizás fallado. aplicando, pero hemos Tal- fallado porque no hay condiciones para que el modelo de la revolución verde funcione en el país. No somos Argentina, no somos Brasil, que tenemos pues Grandes miles y pampas, miles de grandes pampas donde puedes ponerle una avioneta para hacer fumigaciones. claro. Acá pones un tractor en la parte alta y se desbarranca, o pones una avioneta a fumigar, se choca con el cerro del frente. Entonces nuestro modelo definitivamente es muy diferente y Diferente, la claro. innovación tecnológica tiene que hacerse bajo esas condiciones y no lo hemos estado haciendo. ¿No? Hemos estado mirando cosas afuera pensando de que lo podemos traer y Importar, eso ¿no? ha sido un fracaso, importar. Y ahora hay que trabajar eso, hay que reactivar todo el tema del uso de los andenes, de las 800.000 o 1 millón de hectáreas. Ponlos en la producción, aplícale tecnología, entonces vamos a tener capacidad de producir comida suficiente. Entonces, yo soy muy optimista a ese nivel y no creo que, digamos, nuestra dependencia al uso de insumos externos, que además son controlados por grandes monopolios, pueda, digamos, ponernos la soga al cuello, sino Exactamente. tenemos que tener libertad para poder construir. Y a ese nivel, la academia tiene la responsabilidad, las instituciones, el Estado tiene que asumir su rol, los productores tenemos que asumir nuestro rol, la ciudadanía, los consumidores tienen que cambiar su concepto de calidad, tienen Exacto. que valorar, digamos, la actividad productiva de alimentos, que es la base para avanzar. Eso es el desafío. Exactamente. Muchísimas gracias, ingeniero Luis, por su conocimiento, por responder a estas consultas, a esta problemática que, más allá de lo que ha sucedido en las últimas semanas, creo que es una problemática de muchísimo tiempo, no, no es una Así problemática es. reciente. Y bueno, la verdad, muy contento de escucharlo. Seguramente también los que lo escuchen también se quedarán bastante satisfechos con estas ideas y, pues, por supuesto, que todo sea como parte de un cambio que palabras como las suyas sean motivo inicial para generar, ¿no? Una reflexión, un cambio a posterior. Entonces, nada, muchísimas gracias, ingeniero. Este ha sido, bueno, el episodio 37. Muchísimas gracias. Recuerden que estamos en Instagram, en TikTok. Pueden escuchar este episodio en Spotify, en plataformas como YouTube, Google Podcast, Apple Podcast. Recuerden que también ahora hay la opción de ver
el video en Spotify. Así que nada, muchísimas gracias. Un abrazo a todos.